Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy damos inicio a la clase que continuamos con cuello, denominada cuello 2. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante, que es el tema de la vascularización. En el cuadro que inicialmente hicimos, cuando empezamos a ver cuello, vimos que estaba la parte ósea, representada por el hueso hioide de la columna vertebral, la parte muscular, representada por los planos, por el plano anterior, el plano lateral y el plano posterior. Dentro del anterior vimos los músculos supra e infrayoideos, en el plano lateral vimos los escalenos, el esternocleidomastoideo y el músculo platino. A continuación de la parte muscular está la parte vascular, es decir, la irrigación del cuello. Y después se encuentran lo que serían el contenido y las vísceras que hay dentro del cuello. Por eso, a continuación del tema de la vascularización, vamos a ver como uno de los componentes importantes dentro de lo que son las vísceras, la glándula tiroides y también la glándula parótida, que si bien no está específicamente dentro del cuello, se encuentra en la zona maxilar inferior, por la parte externa, y también se considera como que es parte, en este caso lo vamos a incluir dentro del capítulo de cuello. Bueno, la vascularización del cuello está representada por dos tipos de estructuras: la estructura vascular arterial y la estructura vascular venosa. Bien, en este gráfico que yo les he hecho acá, aparece, digamos, el ya un poco conocido por ustedes, o bastante conocido por ustedes, que es nada más ni nada menos que la aorta con su salida, que acá no está. Obviamente esto correspondería a la salida de la aorta a nivel del ventrículo izquierdo del corazón. Asciende, este fragmento se denomina aorta ascendente, y la parte curva es lo que se denomina callado o arco aórtico. Del arco aórtico van a provenir las venas las arterias que van al cuello. Dos tipos, digamos, de estructuras vasculares arteriales, que va a ser una arteria que va al cuello y la otra arteria que va a ir al brazo. Estoy hablando específicamente de la arteria carótida primitiva o común, que es la que va a ir para el lado del cuello, y la arteria subclavia, que va a ir al brazo, que después de subclavia se va a llamar axilar, después el axilar es braquial, después la braquial es cubital y radial, y ahí respectivamente va a pasar a formar los arcos palmares superficiales y profundos. ¿Se acuerdan cuando vimos miembro superior? Bueno, proviene de este centro. Hay algo importante que les quiero aclarar. Las arterias van de mayor a menor. ¿Estamos? Las arterias parten de la reina, como siempre digo yo, del gran caño maestro arterial, que es la aorta, y a medida que se van, digamos, distanciando del corazón y del tórax, se van haciendo cada vez más finas, terminando muchas veces en ramas pequeñas o en capilares. Entonces, las arterias van de mayor a menor. Las venas son totalmente lo contrario. Las venas van de menor a mayor. El sistema venoso de todo el cuerpo es como si fuera un sistema de vertientes. ¿Está? ¿Cómo se origina un río? Un río se origina a partir de vertientes, de pequeños hilos de agua que van bajando de la montaña y se van confluyendo, uniendo para formar un río. El sistema venoso es exactamente igual. ¿Estamos? Entonces, el sistema venoso, a diferencia del arterial, va de menor a mayor. ¿Estamos? Esas venas que se van juntando y van confluyendo van a terminar formando una vena grande o una vena realmente de caudal importante, donde se dice también que las arterias van y las venas vuelven. ¿Estamos? Es decir, que al ir de menor a mayor, las venas terminan en venas grandes, que siempre son las grandes venas que van a volver al corazón. Siempre la vena se esquematiza con el color azul y la arteria con el color rojo por el tipo de sangre que éstas conducen. ¿Estamos? Entonces, las arterias también, digamos, irrigan.
porque van del corazón a los órganos. Y las venas, al volver, se dice que desembocan. ¿Estamos? Desembocan, desaguan o drenan en venas de mayor tamaño cada vez. Entonces, este concepto es importante, no solamente para este caso de la irrigación del cuello, sino para todo concepto de lo que es arteria y venas en todo el resto del organismo. Muy bien, yo les voy a hacer un cuadrito antes de entrar directamente acá al esquema, en donde voy a poner que entonces, si se ve bien ahí, para cuello, la vascularización va a ser, como le dije inicialmente, de dos tipos: arterial y venosa. Las arterias van de mayor a menor y las venas van de menor a mayor. De esta manera, para que ustedes a esto lo recuerden siempre, ¿sí? En cuanto acá a la arterial le vamos a poner 1 y acá al sistema venoso le vamos a poner 2. Bueno, ¿qué tenemos acá en el sistema arterial? Todo parte ¿de dónde? Del callado aórtico. El callado aórtico me va a dar a mí 3 ramas. Me va a dar del lado derecho el tronco brachiocefálico arterial. No se olviden. Eso va a ser del lado derecho. Del lado izquierdo me va a dar la carótida primitiva o común, derecha, izquierda. Y me va a dar la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? A su vez, este tronco brachiocefálico arterial me va a dar 2. Una va a ser la carótida primitiva o común derecha. Y la otra que me va a dar, esta aquí izquierda, la otra que me va a dar va a ser la subclavia derecha. Es decir, que las dos carótidas primitivas, tanto derecha como izquierda, y las dos subclavias, tanto la derecha como la izquierda, tienen dos orígenes diferentes. Como les pongo acá, la subclavia y la carótida primitiva derecha van a nacer del tronco brachiocefálico arterial, que es uno solo, y siempre está a la derecha. Y directamente del callado aórtico va a salir la carótida primitiva común izquierda y la subclavia izquierda. ¿Estamos? Entonces, eso es importantísimo que lo sepan y quiero que nunca se lo olviden. Ahora vamos a ir al gráfico, donde acá tienen a todo color esto mismo que yo les he dicho, ¿sí? Acá tienen ustedes el arco o el callado aórtico, donde del lado derecho, como les acabo de decir en el cuadro, va a salir el tronco brachiocefálico arterial, que es este tronquito que se ve acá, ¿sí? Este tronco brachiocefálico arterial va a dar
Para la derecha, rumbo al brazo, la arteria subclavia derecha, que acá no le puse el nombre, para no llenar tanto de nombres, pero de este lado sí se la puse a la subclavia izquierda. Entonces, del callado aórtico sale el tronco brachiocefálico arterial con sus dos ramas, una que va a la derecha para el brazo, que es la arteria subclavia, que después será axilar, que después será braquial y todo lo demás, y la otra que se va por el cuello directamente a la cabeza, que se llama arteria carótida común o primitiva. Esta arteria carótida común o primitiva lleva un ascenso hacia arriba, donde en un punto que está a nivel del borde superior del cartílago tiroide, que es este verde, o a nivel también de la vértebra cervical 4, ¿qué pasa con esta carótida primitiva? Se divide en dos, ¿sí? Una es la carótida externa y otra es la carótida interna. La carótida interna tiene un recorrido liso y llano, no da colaterales en la zona del cuello, porque se mete directamente y va rumbo al cráneo. ¿Por dónde va a entrar? Por el conducto carotídeo, que si ustedes recuerdan está situado en el peñasco del hueso temporal. Y de ahí se va a ir a la base del encéfalo para irrigar todo lo que sea encéfalo, cerebro, cerebelo, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver cuando veamos vascularización del sistema nervioso central. Entonces, acá esta carótida primitiva, a nivel del borde superior de este cartílago que se llama tiroides, se divide en dos. La carótida externa que va por dentro y la carótida interna que va por fuera. La interna es, ¿por qué? Ustedes me van a decir, ¿por qué si va por fuera se llama interna y por qué si va por dentro se llama externa? Porque la carótida externa va a vascularizar la zona externa de la cara. Esta no es externa o interna respecto a la línea media como siempre, sino externa porque esta es más superficial y la carótida interna se mete en el cráneo y se hace profunda, por eso se llama interna. Entonces, en estas dos que se bifurcan a este nivel, por supuesto yo siempre les muestro un lado y el otro, únicamente vamos a tener ramas colaterales, es decir, bracitos arteriales, que van a salir de esta carótida externa rumbo a los órganos por donde va pasando. Esta carótida externa tiene 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales que ya se las voy a escribir acá. No se asusten. Bien. Volviendo a esta arteria. Esta arteria tiene la carótida externa, 2 ramas terminales y 6 ramas colaterales. ¿Cuáles van a ser esas ramas terminales de la carótida externa? 2 arterias, que una se llama temporal superficial y la otra se llama maxilar interna. Arteria con rojo siempre. Entonces, esta, la carótida externa, es la que va a dar colaterales y terminales. Una rama terminal es la arteria maxilar interna y otra rama terminal es la temporal superficial que se va a esta región. Si ustedes algunas veces se tocan acá, van a sentir un latido. Ese es el latido arterial de esta arteria que sale terminalmente y se llama arteria temporal superficial. ¿Sí? La otra, terminal, la carótida externa, es esta que entra a la cara y se llama
arteria maxilar, antes era interna. Le voy a poner maxilar interna, pero también la nueva nomenclatura, digamos, es arteria maxilar sola. Bien, ahí están las dos. Estas son las terminales, quiere decir que por intermedio de estas dos, la carótida externa termina, son las últimas. Pero antes de terminar, va a alargar otras ramas colaterales que tampoco a mí me interesa que ustedes las sepan todas. Pero sí, en este trayecto, desde que se divide hasta que termina a nivel de estas, larga ramitas colaterales importantes como ser la arteria tiroidea superior, que se descuelga así, y va a entrar por el polo superior de la glándula tiroides, que ya la vamos a ver en un rato. Esta arteria sería la arteria tiroidea superior. Después va a alargar otra que se llama arteria lingual y otra por arriba que se llama arteria facial. Entonces esta sería la arteria lingual y esta sería la arteria facial. Por ahí larga otra que es la auricular posterior también. Por acá, esa se va directamente a la parte del oído. Esta sería la arteria auricular posterior. ¿Sí? Bien. Y esta, que me interesa mucho que ustedes la sepan, esta la primera que les dibujé acá, es la arteria tiroidea superior, que por supuesto esto se produce una de cada lado. Pero yo, como les voy a hacer de un lado el riego arterial y del otro lado el desagüe venoso, la voy a hacer solamente de un lado. Muy bien. Esta sería, digamos, la vascularización arterial del cuello. En cuanto al drenaje venoso, las venas más importantes del cuello, lo vamos a escribir también, les voy a hacer el cuadrito. Esta sería la parte arterial. Vamos a ver si entra abajo para que ustedes no tengan que estar borrando y todo lo demás. Voy a quedar acá sentada. Sería, esta es la parte arterial, las venas del cuello, piel, las que drenan la parte superficial del cuello y las que drenan la zona profunda del cuello. ¿Sí? Estas que drenan la parte superficial son dos. Una es la vena yugular externa y la otra es la vena yugular anterior. Y la que drena la parte profunda es la vena yugular interna. ¿Se entiende esto? Ya lo vamos a hacer en el gráfico. Yo acá en el gráfico no se las hice para ir haciéndolas un poco junto con ustedes y no mezclarle tanto. ¿Estamos? Bien. Las venas que drenan la zona superficial del cuello y parte de la cara, y las que drenan la parte profunda. Las que drenan la parte superficial son la vena yugular externa y la vena yugular anterior. Y las que drenan la parte profunda son las venas yugular interna.
Habitualmente, las venas se dice que son homónimas de las arterias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a excepción de la carótida, es arteria, y la vena no es carótida, es yugular. Pero en general, si yo digo que hay una arteria tiroidea superior, seguramente hay una vena tiroidea inferior, porque una lleva la sangre y la otra la trae, la saca, y la drena en otra vena más grande. Es así. Lo mismo pasa con el sistema venoso, porque como les dije, las arterias van de más grande a más pequeñas y las venas van de más pequeñas a más grandes. Entonces, en este gráfico yo les he hecho esta azul gruesa, es la vena yugular interna. Acá le puse el nombre, acá se llama vena yugular interna, que acompaña en todo su trayecto a la arteria carótida primitiva y obviamente a las otras dos. Y entre ellas dos hay un nervio. Entre la carótida primitiva y la yugular interna, en la parte posterior va un nervio que yo se lo pinté acá de marrón, amarillo, este que está acá en el medio, que es el nervio vago o neumogástrico, que es un nervio craneal central que baja desde arriba del sistema nervioso central y va a inervar distintas partes del cuello y de la cara. Este conjunto de carótida primitiva, yugular interna, vena yugular interna y nervio vago o neumogástrico constituyen el paquete vasculo nervioso del cuello. Esta es una pregunta que la hago siempre. ¿Estamos? Entonces, acá se los voy a escribir. Acá se los voy a escribir. Yo tenía acá el marcador que servía. Arteria, carótida primitiva, vena yugular interna, y nervio vago, se llama así, vago o neumogástrico, es el 10º par craneal. Forman los tres el paquete vasculo nervioso del cuello. No se olviden nunca de esto, ¿Cómo será de poderosa la arteria carótida? Que si ustedes apoyan los dos dedos de esta mano por encima del músculo esternocleidomastoideo, van a sentir su latido. Es otro de los lugares donde también se puede tomar el pulso, ¿sí? Muy bien. Esto en cuanto a lo que era el paquete vasculonervioso del cuello, formado por la arteria carótida primitiva, la vena yugular interna y por detrás el nervio vago o neumogástrico. No se los puse, pero si ustedes quieren, yo se los pongo. Sería este de acá. Este de acá sería el nervio vago. ¿Sí? 10º par craneal. De ahí para afuera. Muy bien. El sistema venoso, como es al revés del sistema arterial, va de menor a mayor, tiene un sistema de drenaje superficial
constituida por la yugular externa y la yugular anterior. ¿Por dónde sería esto? El sistema de la yugular externa se forma con la vena maxilar, con la vena temporal superficial, que viene de arriba, y se juntan para formar la vena retromandibular, que también va a recibir la auricular posterior, y todas estas se juntan en esta vena, que es de mucho menor calibre y mucho más superficial que la yugular interna. Va a ir por la zona lateral del cuello y va a ir directamente a desaguar en la vena subclavia. Esta entonces, que baja por acá, pasa por delante del músculo esternocleidomastoideo, que va de acá para acá adelante, así en forma cruzada. Esta sería la vena yugular externa. Esta entonces sería la vena yugular externa, formada por esta que está acá, que es la vena auricular posterior, por esta que se llama vena retromandibular, esta otra que es la vena temporal superficial, y esta otra que es la vena maxilar. Ven ustedes cómo las venas que van confluyendo tienen los mismos nombres de las arterias, porque las arterias llevan y las venas traen y tienen el mismo nombre. Ustedes ven la diferencia de calibre que tienen estas dos, a pesar de que las dos son yugulares, pero la externa es una vena superficial y mucho más fina. Después acá se profundiza y termina desaguando en la arteria subclavia. Esto ocurre de los dos lados, pero yo se lo voy a hacer de uno solo. Lo mismo ocurre con la otra que drena superficial, que es la vena yugular anterior, que se origina de venas suprayoideas que se juntan, no me interesa que sepan el nombre, y van a ir por la zona medial del cuello para desembocar también a nivel de la vena subclavia. Esta que va por acá, adelante, fina también, es la otra yugular, que es la anterior, que también drena la zona superficial del cuello y de la cara, digamos, pero en una posición mucho más medial y más central que la yugular externa. La externa, la parte lateral, y la anterior, la parte anterior. ¿Se entiende esto? Bien, acuérdense que se origina a partir de venas suprayoideas. Acá está el yoides y acá está esa mandíbula que yo siempre les hago así para que ustedes se den cuenta. Acá están los músculos suprayoideos que ya los hemos visto. Bien, ese sería el sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo está básicamente representada por el caño maestro venoso que hay acá, que es la vena yugular interna. Como las venas van de menor a mayor, ¿qué ocurre? La vena yugular interna se va a juntar ¿con quién? Con la vena subclavia que viene del brazo, y van a formar dos troncos venosos que se van a llamar vena brachiocefálica izquierda y vena brachiocefálica derecha. No se vayan a confundir con el tronco brachiocefálico arterial, que también es brachocefálico, pero es arterial y es uno solo, únicamente del lado derecho. Entonces, la yugular interna, que baja de la parte, también viene del cráneo, baja por acá, al lado, en la parte lateral, hacia la parte externa de la carótida primitiva, se va a juntar a este nivel
con la vena subclavia que viene del brazo y van a formar estos dos troncos venosos que se llaman vena brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda. Anatómicamente, la vena brachiocefálica derecha es un poco más corta y un poquito más vertical que la del otro lado, que la izquierda, que tiene un recorrido y un trayecto un poquito más horizontal y más largo. Estas dos venas brachiocefálicas se van a juntar y van a formar, miren, este troncazo venoso que se llama vena cava superior. Cuando vimos el capítulo de corazón, ¿se acuerdan que yo les hablaba de los vasos que llegan al corazón y de los vasos que salen? Habitualmente a las aurículas llegan venas y de los ventrículos salen arterias. Bueno, esta vena cava superior tiene una hermana que viene de abajo, que se llama vena cava inferior. Como les dije en ese momento, la vena cava superior recoge la sangre carboxigenada del miembro superior y de la cabeza y cuello. ¿A través de quiénes? De la yugular interna, de la subclavia, que se juntan para formar la vena brachiocefálica izquierda y derecha, y ambas dos se juntan para formar la vena cava superior, que en el gráfico del corazón, este corazón que siempre les hago yo, estando acá las dos aurículas y acá los dos ventrículos, ¿sí? La vena cava superior entra acá y la vena cava inferior viene de abajo. ¿A dónde? A la aurícula derecha. Vena cava superior y vena cava inferior. ¿Cuál es esta vena cava superior? Esta. ¿Se entiende? Esta vena cava superior es esta, que está formada por las dos venas brachiocefálicas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Estas dos son las venas brachiocefálica izquierda, la derecha, que traen la yugular interna y la subclavia. Esta es la vena cava superior, que desemboca junto con la inferior a nivel de la aurícula derecha del corazón. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Yo creo que sí, que se entendió, ¿sí? Bueno, después en todo caso ustedes me avisan. En este gráfico, además de la vascularización, existe esta fosforescente que está acá, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula de secreción interna que produce hormona tiroidea, que ustedes a lo mejor la han sentido nombrar, denominada T3 y T4. Quiere decir triiodotironina y quiere decir tetraiodotironina, que son las hormonas tiroideas que produce esta glándula. ¿Por qué de secreción interna o endocrina? Porque el producto que produce va al torrente sanguíneo. La que vamos a ver a continuación es una glándula de secreción externa o exócrina, porque el producto de lo que producen va a una cavidad, no va a la sangre. En este caso, la parótida produce saliva y va adentro de la boca, adentro de una cavidad. ¿Bien? La glándula tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior, en la región anterior del cuello, apoyada prácticamente sobre el cartílago tiroides, ¿sí? Está situada por delante de la tráquea, que es esta, y de la laringe, que en este caso es el cartílago tiroides, que es un cartílago que corresponde a la laringe. En su conformación externa, la glándula tiroides posee dos lóbulos,
un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, separados por otro lóbulo medial que tiene forma de pirámide. ¿Tá? Este se puede llamar lóbulo piramidal. Muy bien. Es una glándula que tiene, digamos, una forma alada. ¿Ven? Los lóbulos parecen dos alas. Tiene color amarillento, pardo. Es granulosa, de aspecto granulosa, por eso yo se las hice así como con unos globulitos. Y mide aproximadamente 6 centímetros de ancho por 3 de largo, ¿sí? O sea que es aproximadamente pequeña. Tendrá más o menos este tamaño, ubicada en la zona central y anterior del cuello. En su conformación interna está rodeada por una cápsula fibrosa que emite tabiques en el interior y está rodeada por lo que se llama la fascia cervical, que es una membrana que está por delante de esta glándula, y por tejido celular subcutáneo, que es la grasa que tenemos siempre debajo de la piel. Bueno, muy bien. ¿Cómo se vasculariza la glándula tiroides? La glándula tiroides se vasculariza por dos sistemas arteriales que son las arterias tiroideas superiores, que la acabamos de ver. La tiroidea superior entra por el polo superior o por la zona superior de los lóbulos, es de la tiroidea superior, proveniente ¿de quién? De esta, que es la arteria carótida externa. Y también está vascularizada arterialmente por la arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia. O sea que de la subclavia viene y entra por el polo inferior de esta glándula, de esta manera. Esta arteria que está abajo se llama arteria tiroidea inferior. Inferior. Y esta sería la arteria tiroidea superior. ¿Sí? O sea que está rodeada, es una glándula sumamente vascularizada, la tiroides, ¿sí? Tiene riego arterial de dos lugares diferentes, que una entra por la parte superior y otra por la parte inferior, y le hacen una especie de red arterial. Obviamente, estas arteritas no se quedan acá, emiten capilares, 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 se va mezclando con la de arriba. Por supuesto, esto ocurre tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pero yo siempre se las hago de un solo lado, porque del otro lado vamos a hacer el drenaje venoso. Muy bien, estas arterias, por supuesto, tienen sus venas homónimas. ¿Qué quiere decir? Que el sistema venoso de drenaje de la tiroides está representado por las venas tiroideas superiores y por las venas tiroideas inferiores, que nacen de pequeños capilares y van a juntarse para formar las venas tiroideas superiores, que van a desaguar en la vena yugular interna. Estas son las venas tiroideas superiores. Y como también hay arterias tiroideas inferiores, las arterias tiroideas inferiores van a juntar sus capilares, es como los hilos de la vertiente, que van a formar la vena tiroidea inferior, que va a desaguar directamente en la vena brachiocefálica de ese lado. ¿Estamos? Entonces, estas serían las venas tiroideas inferiores, que van a llevar su sangre y van a desaguar en esta, que es la vena brachiocefálica. Obviamente esto ocurre del lado derecho y del lado izquierdo, ¿estamos? Pero yo siempre se las hago de un solo lado para que ustedes no se llenen de nombres.
esta es la vena tiroidea superior que va a desaguar en la yugular interna, y esta es la vena tiroidea inferior que baja del polo inferior directamente a desaguar en la vena brachiocefálica de ambos lados. Entonces ese sería el sistema venoso y arterial en la vascularización del cuello en general y sobre todo de la glándula tiroides, que es una glándula que tiene muchísimo protagonismo en esta zona. Recién yo les decía que la glándula tiroides es una glándula sumamente irrigada, tiene mucha vascularización. Ustedes ven que vienen de arriba las tiroides superiores y de abajo las tiroides inferiores, y provienen de troncos arteriales importantes, grandes. No es que son ramitas de ramita, no. La tiroidea superior viene de la carótida externa y la tiroidea inferior viene de la subclavia, o sea, son troncos arteriales importantes. ¿Por qué remarco tanto esto? Porque alguna vez a ustedes les va a tocar instrumentar una cirugía de tiroides. En general, las cirugías de tiroides son tiroidectomías totales, es decir, la remoción o la operación donde se saca por completo la glándula tiroides. Entonces, una de las complicaciones más temidas después de una tiroidectomía, ¿por qué se hacen las tiroidectomías? Casi siempre por problemas tumorales, por tumores, ¿sí? Algunas veces se hacen por tiroiditis o por mal funcionamiento de la glándula tiroides, pero en general es por procesos tumorales tiroideos. Una de las complicaciones más temidas de este tipo de cirugías es la hemorragia. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder, extraer la glándula tiroides, además de despegarla de los planos musculares, de la fascia, del plano pretraquial y todo lo demás, tenemos que, obviamente, ligar los vasos. Tenemos que ligar las arterias y las venas tiroideas superiores e inferiores. ¿Por qué les digo temidas? Porque muchas veces, por alguna cuestión de movimiento, porque muchas veces son pacientes que quedan con respirador, etc., se puede soltar alguna de las ligaduras, algunas de los cierres, por eso son ligaduras quirúrgicas, de algunas de las tiroideas, y esto produce en el postoperatorio un sangrado que ocasiona un hematoma asfixiante en el cuello. En general se hacen incisiones transversas y el sangrado interno produce obviamente una hemorragia que, al ir acumulándose, produce un hematoma que, como no tiene otra manera de salir, comprime lo que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? La vía aérea. Entonces, rápidamente hay que llevar al paciente al quirófano y buscar liberarlo de ese hematoma que lo está asfixiando porque le está comprimiendo la vía aérea, y buscar en el acto ese vaso sangrante que muchas veces es arterial, que nos está provocando este tipo de problemas. Entonces, por eso es una complicación muy temida y muy de cuidado, porque la tiroides es una glándula sumamente vascularizada, ¿sí? Bien. Pasando a la otra glándula que nosotros tenemos en la región de cabeza, es esta que yo tengo acá, que es la glándula parótida, ¿sí? La glándula parótida, a diferencia de la glándula tiroides, es una glándula de secreción externa. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, el producto que fabrica, que es la saliva, se vierte dentro de una cavidad, no va a la sangre. O sea que lo que produce esta glándula, junto con las otras dos glándulas salivales, que son las submaxilares y las sublinguales, producen saliva. Entonces, por lo pronto, el líquido que producen, el producto que producen, es la saliva que va a la boca.
Acá en este esquema, yo quiero que ustedes se ubiquen. Este esquema sale en el PROM, así que si no les gusta lo que yo he dibujado para ustedes, pueden ir al libro a verlo con más claridad, pero les aseguro que es realmente tal cual así. He tratado de reproducirlo lo mejor que he podido. Este es un corte, es decir, la glándula parótida es una glándula que se encuentra en la parte apoyando prácticamente sobre el ángulo de la mandíbula o gonion también como se llama. Entonces, a este nivel, este gráfico ha hecho un corte donde yo puedo ver perfectamente toda la glándula parótida, que es esta, puedo ver acá el músculo macetero cortado. El músculo macetero es este ahí, acá, ¿sí? Si hacen así, lo van a tocar. Bueno, por fuera, o sea, externamente al músculo macetero, está la glándula, y en la parte interna está un poco de maxilar. ¿Qué es esto? Esto es la rama, digamos, horizontal del maxilar, o de la mandíbula, perdón. Acá están las muelas, y acá está todavía, si yo sigo para acá, me voy a encontrar con la rama ascendente de la mandíbula. Y para atrás, a este mismo nivel, está este conito, que es la apófisis mastoide del hueso temporal, y en este otro pedacito, un cuernito que va para abajo, la apófisis estiloides. Entonces, este es un corte para que se pueda ver la glándula completa. Entonces, está apoyada sobre él, digamos, a la altura del ángulo de la mandíbula, apoyada en forma externa al músculo macetero. Esta glándula es una glándula de aspecto granuloso, también es media pálida, amarillenta, muy granular, tiene como globitos, por eso yo también les he reproducido esto. Pesa alrededor de 25 gramos, es una glándula voluminosa y obviamente es bilateral. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido paperas o parotiditis? No es nada más ni nada menos que la inflamación de esta glándula, que es muy dolorosa, porque en el proceso inflamatorio muchas veces se obstruye este conducto de drenaje que va dentro de la boca, que es el conducto parotidio o el conducto de Stenon, ¿sí? Entonces, ese proceso inflamatorio dificulta el drenaje, entonces la glándula se hincha, se infla, y cada vez que nosotros tragamos o que necesitamos evacuar esa saliva, produce un intenso dolor. Entonces, es una glándula muy voluminosa, es bilateral, está situado a los costados de la cara, por debajo del conducto auditivo externo, por debajo del conducto auditivo externo, que estaría más o menos a esta altura, y por delante de la mandíbula o maxilar inferior. Pesa aproximadamente 25 gramos, de color blanquecina amarillenta, de aspecto muy granular, como gránulos, compuesta en su interior por células que se agrupan en acinos. Cada, digamos, acino, cada célula que se encuentra acá en el interior, desaguan en un conductito que, al juntarse entre sí, estos conductos van a confluir para formar el conducto parotidio o el conducto de Stenon, que va a ser el conducto grande por donde va a desaguar la saliva dentro de la boca. ¿Bien? Muy bien. Ahora, la conformación interna de esta glándula. Esta glándula tiene la característica porque está atravesada en su profundidad por este cordón negro que yo les he hecho acá, que lo voy a volver a remarcar, que es nada más ni nada menos que el nervio facial, ¿sí? Acá le puse el nombre, es el nervio facial, que si ustedes se acuerdan, miren de dónde viene, cómo está como relacionado con la apófisis estiloide y la apófisis mastoide. ¿Por qué? Porque el nervio facial, ¿por dónde pasa? Por el orificio estilo o el foramen estilomastoideo, que está situado en la cara inferior del peñasco del temporal. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando hacíamos el peñasco del temporal, había un agujerito al lado de la apófisis estiloide, de ese cuernito, está entre ese cuernito, que es la apófisis estiloide, y esta masa, que es la apófisis mastoide, en el medio se encuentra el orificio
estilomastoideo por donde sale el nervio facial hacia, digamos, la parte inferior de la cara y atraviesa por el medio a esta glándula parótida, dividiéndola así en dos lóbulos. Lo que está por dentro del facial va a ser el lóbulo profundo y lo que está por fuera del nervio facial va a ser el lóbulo superficial. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Del lado interno del facial, el lóbulo profundo, y del lado externo del facial, el lóbulo superficial. ¿Bien? Muy bien. Ustedes verán que la vascularización de la parótida está a cargo de la arteria carótida externa, que prácticamente la atraviesa. Ustedes tengan en cuenta que en el gráfico que les acabo de mostrar, la arteria parótida estaría más o menos en este lugar. Entonces, siendo esta la carótida externa, atraviesa esa glándula de esa manera, o sea que está más o menos en la vecindad, ¿sí? No sé si les estuve recién tapando, pero en este gráfico, a esta altura, que es maxilar inferior o mandíbula, estaría la glándula parótida, y acá, no muy lejos, estaría la carótida externa, que emite una rama y la atraviesa. Eso sería en la parte profunda de esta glándula. Por eso acá se ve de una forma muy rectilínea y todo lo demás, o sea que el abordaje de esta glándula en una cirugía de parótida es realmente de mucho cuidado por dos motivos: por la importante vascularización que tiene y por el nervio facial que la atraviesa por completo, donde una lesión del nervio facial deja a este paciente con una parálisis facial, es decir, la, digamos, pérdida del tono muscular de la mitad de la cara. Entonces, se cae la boca, se cierra el ojo, entonces el paciente tiene a este nivel de la parálisis facial una falta de tono y ni siquiera puede tragar su saliva. A veces cae un hilo de saliva por el costado de la boca. No pueden comer, no pueden silbar y hay como una especie de asimetría en toda la cara porque el territorio del nervio facial es muy grande, no solamente en esta parte de la parótida, sino que tiene otras ramificaciones al resto de los músculos de la cara, que son los músculos de la mímica. Muy bien. En cuanto a la parte venosa, la parótida está atravesada por un drenaje venoso representada por la vena retromandibular. ¿Por qué retromandibular? Y bueno, porque este drenaje está por detrás de la mandíbula. Cuando yo les mostré acá el drenaje venoso, en este cuadro, esta sería la vena temporal superficial, esta la vena maxilar, que se van a juntar para formar esta, que es la vena retromandibular, a la que va a recibir la auricular posterior y ahí se va a formar la vena yugular externa. Bueno, acá está a este nivel la glándula parótida, entonces acá está la vena retromandibular, que es la que va a recibir el drenaje venoso de toda la glándula. Por eso me interesaba ver antes que nada la vascularización del cuello, porque tiene muchísima relación con estas glándulas que están en su vecindad. Bien, bueno, eso sería con respecto al drenaje venoso. Y en la parte anterior, digamos, del lóbulo profundo, bien pegado, bien adherido a lo que sería el músculo macetero, sale el conducto, digamos, parotidio principal, o el conducto de Stenone, que
es lo que hace, que conduce, que es la suma de todos los conductitos, de todos los acinos que se van a juntar para formar uno solo y va a desaguar la saliva en el interior de la boca. Muchas veces ustedes habrán sentido nombrar que hay litiasis de los conductos salivales. Eso es lo mismo que cualquier litiasis. Son pequeños cristales de cálculo que se forman dentro de estos conductos y los obstruyen. Eso produce una inflamación de la glándula por falta de drenaje y por supuesto una situación de mucho dolor, sobre todo cuando el paciente toma algo o come algo ácido, en donde ahí con el ácido es un estímulo para que las glándulas salivales se expriman y eliminen el contenido de saliva dentro de la boca. Si hay una obstrucción en algún punto, por supuesto, no solamente que se va a inflamar la glándula por falta de drenaje, sino que va a producir mucho dolor. Bueno, y por último, les quería decir que, digamos, topográficamente, además de estar, digamos, de tener en claro la ubicación de la glándula parótida, en realidad la glándula parótida, además de conocer, por supuesto, los vecinos que tiene, vamos a ver que se encuentra en realidad topográficamente en una zona llamada celda parotidia. La celda parotidia, por supuesto, tiene una parte superior, una parte inferior, una parte lateral, y va a tener una parte lateral, una parte medial y una parte posterior. Entonces, yo les quisiera escribir acá arriba para que ustedes no lo olviden, los límites de la celda parotidia. Entonces yo voy a borrar. Acá arriba y vamos a escribir los límites de la celda parotidia. Vamos a hacer así. Vamos a poner celda parotidia, que habla de las relaciones que tiene esta glándula. Entonces, ¿qué tiene lateral? O sea, hacia afuera la celda parotidia tiene la piel y el tejido celular subcutáneo que se pone con esa sitio. Esa es la parte lateral. Por delante tiene el músculo macetero. El músculo macetero, eso es por delante. Por abajo y por detrás tiene el músculo esternocleidomastoideo y la mastoides. ¿Sí? Hacia medial tiene la apófisis, estiloides y la vena yugular interna. Y por último, por arriba, que tiene el orificio del conducto auditivo externo. Bueno, y la articulación temporomandibular.
¿sí? Esto sería, en definitiva, lo que serían los límites de la celda parótida, para así determinar perfectamente bien las relaciones que tenemos en lo que se denomina celda parótida. Bueno, muy bien. Con esto sería lo último, digamos, uno de los últimos temas de la parte visceral de cuello. El contenido, digamos, que además tiene el cuello, además de la tiroides, además de su vecindad con la glándula parótida. Tendríamos la tráquea, que ya lo vimos con el capítulo tráquea, con el capítulo de aparato respiratorio, que vimos tráquea, bronquia y demás. Y otro componente importante que tiene el cuello en su parte visceral es el esófago, que va a ser el motivo de la próxima clase. Esófago, y donde allí vamos a empezar a hablar del esófago cervical, vamos a seguir hablando para abajo del esófago torácico hasta llegar al esófago abdominal, que va a ser un poco la puerta de entrada para la próxima unidad, que es abdomen. Entonces, el esófago es en su longitud, comienza siendo cervical, después hay un sector o una porción que es la torácica, y finalmente la más pequeña de todas y la más corta, ni bien pasa el esófago, el diafragma, entra a la cavidad abdominal para unirse con el estómago. Entonces, al final de este, digamos, de este tema esófago, vamos a empezar ya directamente con lo que es aparato digestivo. Espero que esta clase haya sido comprensible, espero que haya sido clara, y ustedes saben que cualquier duda que ustedes tengan me la hacen llegar por el medio que siempre me hacen las consultas. Que estén muy bien y hasta la próxima clase.